A ver, tendría que ir a los inicios de mi carrera para eso. Cuando yo era estudiante de psicología, básicamente los enfoques clínicos que estaban establecidos en el programa eran el psicoanálisis, algo de psicología analítica junguiana y algo en aquel momento conductismo, hoy la parte cognitiva, cognitivo-conductual. Eran básicamente los enfoques que existían, ¿no? Y escasamente había un enfoque humanista. Ahí formamos un grupo de estudiantes, fue muy interesante, algunos pocos que queríamos saber algunas cositas más de la psicología. Y esas cositas más de la psicología eran básicamente lo que tenía que ver con humanismo, existencialismo, fenomenología, aspectos que no se daban en ese momento en el programa de facultad. Hicimos un grupito de estudiantes con ganas de saber, y ahí surgió, a través de alguno de nosotros, que no me acuerdo ni siquiera cómo vino, un taller con un chileno que se llamaba Francisco Uneus, gestaltista actual, o una persona que se dedicó a la Gestalt durante mucho tiempo, que es el editor de la editorial, el director de la editorial Cuatro Vientos, en Chile. Hicimos un taller de Gestalt con él. Ese taller de Gestalt fue, para mí, o se asemejó en todo caso, a lo que yo imaginaba que la psicología era, en el enfoque clínico grupal, por decirlo así. Lo que se asemejaba a lo que yo imaginaba que podía ser, con algunos libros que había leído, en aquel momento, algunas películas que planteaban el tema de la Gestalt, el tema del humanismo, me refiero, y la Gestalt era una de esas cosas. Había algunas informaciones escasísimas en el mundo acerca de lo que era básicamente el humanismo. La Gestalt casi ni se hablaba. Entonces, el taller que hice con este chileno, como participante, por supuesto, fue muy revelador para mí. Digo, bueno, esta corriente psicológica, este abordaje clínico o teórico-técnico, me parece que puede ser interesante. Pero no apareció el amor ahí. Ahí apareció más que nada la confirmación de lo que me gustaba. Tiempo después, en ese mismo grupo, nos enteramos que en San Pablo, Brasil, había un terapeuta que se llamaba Abel Guedes, que era el director en ese momento del Centro de Estudio de Gestalt de San Pablo. Y yo dije, bueno, como integrante de ese grupo, vamos a ver si lo traemos entre todos. Eso ya no era alguien que venía al Uruguay y uno pagaba, de repente éramos estudiantes, recién trabajábamos, recién estábamos haciendo nuestras primeras pequeñas ingresos económicos a lo personal, ¿no? Entonces eso había que traerlo, ya era otra intensidad. Y lo trajimos. Él vino 3 veces al Uruguay a partir del año 79-80, vino 80, 81 y 82, y ahí sí sentí que era mi camino. En ese momento, tú me hablaste de enamoramiento de Gestalt, yo te digo, bueno, ahí sí puede haber habido, no solo un enamoramiento, una cosa apasionada, sino que después se fue convirtiendo en un amor adulto, si vos querés, en relación a la Gestalt. Me pareció muy interesante lo que traía, hice algunos trabajos personales, individuales con él, aprovechando su venida, dio algunas clases teóricas él a ese grupo y me fui atrás de él a San Pablo a estudiar Gestalt. No existía en Uruguay, casi muchos terapeutas de renombre en Uruguay no conocían lo que era la Gestalt, algunos pocos habían leído algún libro o algún artículo de Gestalt. Y, hablando del año 83, 84, me graduó en la Facultad de la Universidad de la República como psicólogo y me voy a estudiar Gestalt a San Pablo. Y ahí pasó 2 años y medio, yendo y viniendo, 2 años y medio, 3, donde me formo en psicoterapia Gestalt. Y no solo ahí es donde te digo que se convirtió en un amor adulto, si vos querés, o en un amor adolescente. Yo creo que el amor adulto lo tengo hoy con la Gestalt, ¿no? Por lo menos en un amor adolescente ya con cierto velo de adultez en aquellos momentos. Y siempre seguí ligado a Brasil, de hecho trabajo hace 30 años en Brasil junto a mi trabajo en Uruguay, para mí fue importantísimo. Ahora, no fue fácil traer la Gestalt al Uruguay,
Yo llegué, me sentía muy solo, había alguna persona más que había ido a hacer algún curso también a otros países fuera del Uruguay, y traerla al Uruguay no fue nada fácil. Pero me ayudó muchísimo. En aquel momento yo tenía una paciente que me introdujo a la Universidad Católica, porque tenían deseos en los programas nuevos de la Universidad Católica de crear un espacio para el humanismo. Y ese espacio para el humanismo fue importantísimo, te estoy hablando del año 87. Desde el 87, que es los nuevos programas de la Universidad Católica, en aquel momento Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, y después fue Universidad Católica del Uruguay, Damaso Antonio Larrañaga, hoy es Universidad Católica. En aquel momento, año 87, me propusieron dar unos seminarios y después se ingresó al plan de grado de la facultad. Yo digo que fue el inicio, diría yo, de la Gestalt dentro del ámbito universitario, que tuve el honor, digamos, de poder ingresarla a ese medio, y ahí se fue abriendo el movimiento. Después ingresé en la Universidad de la República nuevamente, los planes nuevos también, plan 88, en el 89, que con una materia que se llamaba Corrientes Teórico-Técnicas, ingresamos a la Gestalt dentro de otras corrientes que también tomaban parte de la formación de ese momento. Y ahí se creó una relación y yo diría una enseñanza politécnica y polisémica, sobre todo, respecto a las corrientes psicológicas. Y ese fue el inicio, no solo mío de la Gestalt, como estoy diciendo, sino además el inicio en Uruguay del movimiento gestáltico. Y se creó Encuentro en el año 89 y se convirtió en un instituto de difusión de la Gestalt que ha sido para mí pionero desde esa fecha hasta hoy, 27, 28 años ininterrumpidos de formación en Gestalt. Entonces también le hemos puesto nombres como Gestalt de Puertas Abiertas, al grupo de formación, y también en cierta manera al instituto. Básicamente la formación se hizo abierta a psicólogos, médicos y toda persona que quiera vivir la Gestalt desde lo que ella misma propone, esta corriente. ¿Por qué? Porque básicamente es un modo de vida, es una forma de estar en el mundo, es una forma de ser, es una forma yo diría, es una actitud ante la existencia. Y esa actitud ante la existencia no es solamente para profesionales, es abierta. Por supuesto que los grupos nuestros, el 80-90% de la gente que lo integra son psicólogos y médicos o estudiantes avanzados de cualquiera de estas profesiones. Sin embargo, hay un porcentaje de gente que lo utiliza para su vida o para su trabajo en empresas, grupos, a nivel, digamos, estatal, hoy sobre todo, básicamente que se ha abierto lugares de trabajo a nivel grupal, como por ejemplo, yo que sé, trabajo en cárceles o trabajo con adolescentes o situaciones vinculadas con centros de barrio, donde en cierta manera se apoya mucho las situaciones, yo que sé, de género, de situaciones vinculadas con los bajos recursos o con las situaciones culturales complejas o con la delincuencia, etc. Eso es muy importante, y la formación también, la manera en que se forma es muy importante. La psicoterapia Gestalt requiere de mucho trabajo vivencial, de mucho trabajo experiencial. Es decir, se puede, por supuesto que tiene una estructura teórica importante, yo diría hasta espesa, ¿no? Donde se trabajan muchas cosas, y donde se dilucidan y se comprenden muchas cosas, pero oí en todo caso, para no ponerle un corte, y es importante fundamentalmente que la persona experiencia en sí misma, vivencia en sí misma, esa teoría que la Gestalt tiene. Tiene una pedagogía particular. A una persona no se le puede decir, tú sabes de Gestalt. Una persona, en todo caso, formada en Gestalt, dice, yo vivo
en cierta manera a partir de lo que la Gestalt propone. O yo me siento gestáltico en la medida en que vivo y experiencio la vida a partir de elementos gestálticos. En la medida en que el movimiento gestáltico a partir del centro encuentro fue expandiéndose de manera, yo diría, bastante más grande fue de lo que yo particularmente esperaba. Yo pensé que la Gestalt iba a ingresar en Uruguay como yo diría, no sé, una franja, por decirlo de alguna manera, dentro de las corrientes psicológicas, donde algunas personas podían interesarse, tal vez por lo que me interesaba a mí, ¿no? Pero ese entusiasmo, yo creo que yo diría de hombre joven en aquel momento, que quería aportar algo nuevo y creía muchísimo en eso, pero de manera a veces casi, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? En un aspecto casi romántico, diría yo, de lo que eso implicaba, ¿no? Tal vez esa fuerza, esa vitalidad, no solo en la convicción, que la sigo teniendo, sino en ese estado de romanticismo, de momento, de cosa, ¿no?, novedosa, y transmitirle a los demás lo que había yo experimentado en Brasil y en otras partes del mundo después, en España, ¿no? Yo conocí a Claudio en el año 93, a Claudio Naranjo. Trabajé con él a partir del año 95, 96 en sus trabajos, en donde él me invitó hasta el año más o menos 2006, por ahí, ¿no? Entre España e Italia, que yo me movía, España y Brasil, y después Italia, me movía junto con él en sus cursos. Y eso me llevó, a partir de los estudiantes de Uruguay y los de Brasil, que tenía formación, digamos, yo daba formación también en San Pablo y cerca de Porto Alegre, en Caxias do Sul, después fue en Brasilia. Muchos estudiantes me decían, queremos leer tu libro, queremos leer un libro tuyo. Yo ya tenía idea de escribir algo, había ya escrito artículos, habría escrito compilaciones o yo qué sé, o referencias a la Gestalt en diferentes, para la facultad, y también para otros libros que me habían pedido en otros países. Pero lo importante fue que querían un libro mío, y yo también quería escribirlo. Demoré unos 8 años más o menos en tirar papeles y quedarme con pedacitos chiquitos, con lo cual decía, esto no lo voy a terminar jamás en la vida, ¿no? La verdad es esa. No solo respondía a mi autocrítica, en todo caso, acerca de lo que iba a hacer, sino que en determinado momento tuve la sensación de decir, bueno, voy a escribir lo que yo entiendo que las cosas a mi forma de ver son, ¿no? A ver, ¿este libro es para mí lo que yo creo? Sí, es lo que yo creo, lo que estaba escribiendo. Entonces, bueno, entonces voy a hacer un libro a partir de lo que yo creo, que es la única forma de, a mi entender, ¿no?, me sirvió para mí, para colocar una obra en el mundo. No es que tenga que ser buena o mala, yo no puedo juzgar mi libro. Digo, sencillamente ahí dice lo que yo creo que las cosas son en relación a la Gestalt, ¿no? Entonces, eso me inspiró a terminar mi libro. Decir, bueno, este es un libro de lo que yo pienso acerca de la Gestalt. Cuando terminé con el libro, que en realidad un libro no se termina nunca, hasta que alguien te dice, ¿no?, de los allegados que tenés alrededor, que te lo van leyendo y dice, está, Fernando, terminalo acá, ya está, ¿no? Sí, no, pero fíjate que, ¿no? Esa cuestión de que siempre hay un detallecito que formular, y alguien me dice, hay que cerrar la puerta en algún momento. Lo cual yo también lo sé, se lo digo a mis pacientes, se lo digo a la gente, a mis alumnos, pero estaba diciendo difícil conmigo, ¿no? Cerré la puerta. Y dije, bueno, el libro está pronto, es esto, lo que yo quiero expresar. No quiere decir que eso no sea después criticado, incluso hasta por mí mismo, pero lo que el libro dice, que incluso yo lo pongo ahí, es lo que yo realmente creo, y lo que creo que va a ser también parte de mi convicción futura. Ahí no dice nada que yo no crea hoy, incluso 5 o 6 años después de haberlo escrito. Y no creo que vaya a variar mayormente. Entonces, eso es lo importante para mí, un libro de lo que creyera y un libro que en cierta manera fuera hasta cierto punto atemporal, por lo menos para mi vida o para mis
mi credo personal respecto a lo que es la psicología, lo que es la Gestalt y lo que es la vida. Entonces, el título llevó a la estructura de transformación. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona, cuando uno dice cambié, lo que en realidad estás queriendo decir es me transformé. Hay una transformación, una modificación de la forma de un ser humano. ¿Por qué modificación de la forma? Porque el material, en definitiva, es de él. Y siempre va a ser de él, de ese ser humano único e irrepetible. ¿Y por qué estructura? Porque en realidad el libro es una metodología. No una metodología con pasos, 1, 2, 3, 4, sino una metodología para adquirir una actitud que es peculiar a cada persona. Entonces, estructura de transformación es una forma, un acuerdo, una manera de plantear determinadas cosas que van haciendo que un ser humano vaya cambiando su forma de encarar, diría yo, su existencia, por tanto, una actitud particular ante la vida. Ese fue el libro. El libro tuvo algunas cosas interesantes, por ejemplo, la gente que lo leyó, que estaba esperando mi libro, le gustó. Ahora, uno nunca sabe si los amigos le dicen que le gustan las cosas que uno hace, porque son realmente buenas o porque tienen un afecto particular hacia uno, ¿no? Pero bueno, parece que los alumnos lo toman como parte del curso realmente, y las personas lo toman como parte de su camino, y hay gente que incluso no es psicoterapeuta, ni es psicólogo, ni está dentro de este área, le ha servido para su vida. Me han dicho gente que lo ha inspirado. Bueno, eso son las cosas que uno recibe positivas, ¿no? Que en definitiva lo escribí para eso, no lo escribí exactamente para mí, yo ya eso lo sé, o está dentro de mí. El tema es cómo uno lo coloca y para qué en el mundo, ¿no? Pero también tuve algunas otras casuales asombros, diría yo, que fue que el libro, cuando lo presenté, entró a partir de la universidad, muy amablemente la decana en ese momento me dijo, ¿por qué no lo presentás a un concurso? Y bueno, lo presenté y salió como obra del año en el 2010 a través del premio Primitivo Techera, lo cual fue inesperado. Realmente, más allá de la alegría de que eso pueda haber sido así, la verdad que fue un asombro. Es decir, demoré tal vez más tiempo en dejar de asombrarme por el premio que la alegría que vino después de la situación, ¿no? Porque no esperaba eso realmente. Y bueno, y yo creo que el libro está llevando adelante algo que es básico, que es tomar la Gestalt donde como centro del diálogo que el libro promueve con el lector, está la autorregulación organísmica. La autorregulación organísmica, primero tal vez sea interesante hablar del concepto, 2 segunditos. El concepto nace con Kurt Goldstein, un alemán que trabajaba entre medio de la Primera y Segunda Guerra Mundial con lesionados cerebrales. Y él descubrió que el cerebro, hoy esto ya es archisabido, pero en los años 30, 40 era una situación bastante compleja, y una novedad importante, ¿no? Descubrir esto. Y una situación compleja respecto a las personas que tenían daños cerebrales, sobre todo lesionados de guerra, soldados, etcétera, o gente que había estado como parte de lo que fue todos esos momentos difíciles, bombardeos, etcétera, ¿no? Ciudades, pueblos de Europa. Este alemán que trabajaba en Berlín descubre que partes del cerebro dañado podían ser sustituidas por otros grupos neuronales y se recuperaba en parte o totalmente las funciones que se habían sido comprometidas por la lesión de otro grupo neuronal. O sea que, en cierta manera, el cerebro se sanaba a sí mismo, por decirlo así, en estados de reposo y de óptimas condiciones. Me refiero a alimentación, reposo, bajo estrés, hospitalización, etcétera, ¿no? Y toda la parte
de medicamentos, etcétera, que la persona necesitaba recibir. Entonces, en condiciones óptimas, el cerebro tomaba funciones de las partes que habían sido alienadas. Él le llamó a esto autorregulación organísmica. Y Fritz Perls, el creador de la Gestalt, lo pasa, este concepto, a las funciones psicológicas. Y dice, muy bien, en lo psicológico da la impresión de que, como veníamos hablando, cada situación difícil de solucionar compromete la energía que fluye naturalmente por el organismo. Esa energía que fluye naturalmente por el organismo se ve interferida por aspectos emocionales y racionales que no han sido resueltos por algún motivo. Y el propio organismo se encarga de volver a traer a la conciencia las situaciones que no pudo resolver como forma natural de que fluya la energía al resolverlos. Entonces es muy interesante. Y un aspecto importante que se llama vacío fértil, que tal vez tenga que ver con todo esto. Es decir, hay momentos en que la psique para, en cierta manera, de todas sus estructuras habituales y algo surge novedoso, realmente. Ahora, para llegar a esto hay que hacer un trabajo bastante importante. Eso ya sería otro tema bastante complejo. Pero para ir a la pregunta tuya, de autorregulación organísmica. La autorregulación organísmica es precisamente la capacidad que tiene el organismo de obrar sobre sí mismo para intentar autosanarse. ¿Qué hace el terapeuta gestáltico, por tanto? Confía y conoce esta fuerza interior del organismo, intrínseca, y trabaja en relación a ello. Por eso es que no interfiere, o trabaja para que haya aspectos que no interfieran. Y eso es lo que distingue a la psicoterapia gestalt de otras corrientes psicológicas fundamentales. ¿Por qué? Porque muchas veces el terapeuta es una persona que interfiere. Y no está mal que interfiera, en absoluto. Es parte de su trabajo, interferir con lo que la persona va trayendo. En Gestalt, el terapeuta está guiado por la autorregulación organísmica del paciente. Y en todo caso lo que hace es exactamente lo inverso. Es permitir que esa fuerza se exprese a través del trabajo del terapeuta con los aspectos inconclusos. Entonces la persona para la Gestalt, y como concepto central diría yo, se sana a sí misma por condición natural. Hay salud intrínseca, natural en el ser humano a partir de entrar en contacto con esta autorregulación organísmica. El terapeuta lo que hace es permitir que la persona utilice todos esos recursos personales para autosanarse. ¿Y cuál es su trabajo entonces? Intentar, sí, que la persona traiga aspectos que están en conflicto, que están todavía no resueltos, y que están, yo diría yo, yendo y viniendo a nivel psicológico, ¿no?, en la vida del ser humano, de ese ser humano, y trata de trabajar con ellos. Pero el concepto de salud es muy distinto. No, la salud no es exactamente la resolución de determinados aspectos evolutivos. La salud es el permitir que los aspectos evolutivos vayan siendo o vayan expresándose naturalmente por esta regulación organísmica de manera natural, y ver dónde se detuvo o dónde se comprometió ese fluir energético. La Gestalt es una terapia que trabaja muchísimo con lo que ocurre en el presente del ser humano. Donde aparecen varios aspectos, por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo es una expresión presente. Yo ahora estoy contigo, tú estás conmigo, estamos dialogando, y este diálogo implica dos cuerpos, además, que tienen expresiones, formas, maneras, y de alguna manera yo me encuentro ante ti, tú te encontrás ante mí, y entre esas dos entidades, entre sus unidades, se forma algo, se crea algo. Por eso básicamente la clínica gestáltica es una clínica que se llama dialógica, porque aparece la relación
entre como mínimo dos personas, o como mínimo esas dos personas, pero en un contexto. Y ese contexto pueden ser más personas o pueden ser situaciones, vivencias, etcétera, que ocurran en el medio de todo eso. Entonces hay una relación dialógica entre partes, entre yo y el mundo, entre mi organismo y el ambiente. Y cuando uno se pierde estar presente en el presente, estar, yo diría, enraizado a ese momento en que las cosas se dan, se pierde de sí. Y en la medida en que se va perdiendo de sí, de los momentos presentes, la historia es una historia de pérdidas, porque se va constituyendo con presentes que no fueron plenos. Entonces la Gestalt es una manera de generar una plenitud bio-psico-socio-espiritual en el aquí y el ahora. Primer tema. Segundo tema, hablamos de creatividad. Y la creatividad no es exactamente por supuesto que también lo es, digo, hacer una obra en la cual uno se vincula con esa obra que creó. Lo que se puede ser una obra teatral, una obra de arte, a través de la pintura, algo escrito, puede ser una manera de vincularse, también una situación artística entre varios. Pero cuando se habla de creatividad se habla de cómo el ser humano crea su vida, la creación de su existencia. Y eso lo hace un enfoque existencial. ¿Cómo crea el ser humano su vida que es peculiar así, única y irrepetible, dice los preceptos existenciales? Pero realmente es así, porque es una creación propia, es una creación histórica, histórica en el sentido de que un ser humano tiene una historia, presente sí, pero tiene una historia. Es una creación, diría yo, peculiar, porque solamente la hizo él o ella, esa historia. Y además está en constante modificación y cambio. Entonces, el ser humano no solo crea en cada aquí y ahora, sino que además crea su existencia para ser él mismo. Y ahí aparecen todas las situaciones complejas con ser uno mismo. ¿Qué quiere decir ser uno mismo? Quiere decir, soy mi creación, que no siempre es exactamente algo propio. O sea, la creación siempre es propia, entendámonos, pero muchas veces está interferida de aspectos caracterológicos, complejos, difíciles, situaciones que no se han resuelto. Entonces la Gestalt dice, en la medida en que las situaciones de la vida no solo sean una creación nuestra, que deben de serlo, sino que además hay muchas situaciones que interfieren por su dificultad en haberla cerrado en la vida de buena forma, esa creación se ve interferida. Entonces la importancia de la Gestalt como elemento clínico es ir cerrando situaciones de vida que quedaron abiertas por diferentes motivos, muchas de ellas a veces tienen años, para que el presente sea pleno. Ahora vuelvo, la plenitud del presente tiene que ver con la creación de mi vida, pero también tiene que ver, dentro de esa creación, con los aspectos que yo fui resolviendo en mi vida para que ese presente pueda ser algo que yo tome plenamente y no interfiera con aspectos que no resolví en mi historia personal. Eso es Gestalt, básicamente, donde en ese momento presente el ser humano está vinculado, cada ser humano está vinculado con todo su ser, su cuerpo, como decía, todas sus funciones psicológicas, todo lo que hace, piensa, siente, considera, vive, proyecta, etc. Toda su creación está presente ahí, y la creación está presente de manera plena en la medida en que sus situaciones históricas de vida estén cerradas, resueltas. Entonces, vivir en el presente es un acto de salud, pero es un acto de salud, ¿por qué? Porque si yo verdaderamente estoy en ese tiempo viviendo, en el tiempo presente, quiere decir
que mis situaciones anteriores no interfieren en esa vivencia que tengo en este momento. Por eso el camino de la salud es un camino muy complejo, porque quiere decir que puedo tener un momento saludable, porque estoy aquí ahora, pero tengo muchas cosas en mi vida por resolver. Y esas cosas que tengo en mi vida por resolver no solo me quitan en parte de estar en el presente, sino que además atentan contra mi salud, que es vivir en el aquí y el ahora.